María, soy Belén. ¿Te has enterado que llegamos a Televisión Española en carroza? ¿En carroza? Y estaremos todos. Matamoros, la Chelo, la Nuria Marín... Belén Esteban, a la que escuchas, la princesa del pueblo, y toda su familia de Sálvame, desembarca en Televisión Española. Sí, efectivamente. La televisión pública está ahora mismo en una especie de proceso en el que intenta ocupar el hueco al que ha renunciado Mediaset, asumiendo su modelo de televisión. Menos informativos, su manera de hacer corazón y un paso todavía más allá con la politización de su parrilla a través del entretenimiento, pero no solo. Así es la nueva Televisión Española. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 21 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de unas vacaciones. Es un placer estar aquí de nuevo y volver con mi compañera Esther Mucientes, que es la responsable de la sección de televisión del Mundo. Esther, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Te lo pregunto directamente, Esther, sin mayores rodeos además. ¿Televisión Española se está convirtiendo en Telecinco? ¿Está abrazando la televisión que se inventó Paolo Basile? Sí, la respuesta es sí. Está utilizando ya no solo los contenidos que utilizó Basile en su momento, sino también las estrategias de programación, de parrilla, bueno, pues que llevaron a que Basile convirtiera a Telecinco durante mucho tiempo en una televisión líder y después en una gran crisis. Vamos a hacer un poco de memoria. El italiano Paolo Basile llegó a Telecinco en el año 1999 y fue consejero delegado, fue CEO de Mediaset España durante 23 años. Allí convirtió Telecinco en un modelo de éxito absoluto, lo hizo a través de los realities, de una forma muy concreta además de hacer la información de sociedad, la información del corazón, con la retroalimentación continua, tanto de sus personajes como de sus programas, con menos informativos y con todo tipo de polémicas que aguantaban básicamente por el éxito que tenía toda esa programación y esa cadena. Todo hasta que la cadena decidió dar un volantazo y cambió de rumbo, con Basile incluso de vuelta a casa en Italia. Ahora parece que Televisión Española apuesta, por lo menos en parte, por ese modelo, cuyo máximo exponente, yo creo que todos lo sabemos, era el programa Sálvame. Bueno, no sabía que se cabreaba a mí me ha dicho menudo. de todo. A ti sí, hombre, porque la habrás Hombre, dicho. y mi madre también te lo he dicho no sé por porque qué. tendría que decírtelo. No sé por qué. Aunque tú ahora vas de santo. Es verdad que han ido llegando otros programas y que se están produciendo cambios en los informativos, acortando sus tiempos, como hizo, por cierto, Basile en Mediaset, pero, Esther, el máximo exponente de ese proceso en el que está ahora mismo Televisión Española es el nuevo Sálvame, que se llama La familia de la tele, que además empieza mañana. Visualmente sí podíamos decir que es el más exponente, el mayor exponente, porque es el que se lleva a todos esos rostros que fueron tan famosos de Telecinco con Sálvame, pero realmente es la punta del iceberg. Hay otras cuestiones que demuestran esa adaptación a que RTV se convierta en la nueva Telecinco más allá de la familia de la tele. Pues por ponerte unos ejemplos, los cambios en la programación con elimino, quito, cambio, pongo nuevos programas, eso lo hacía muchísimo Basile, el trasladar a su plataforma como es RTV Play, los directos de algunos programas, que es lo que va a suceder con la familia de la tele. Eso también lo hacía Basile con los realities. Los nuevos rostros, como son Javier Ruiz y Jesús Cintora, que provienen directamente de 4, que no se nos olvide. Y luego la parte de los informativos, que para Basile eran algo que como no les rentaba, pues lo menguó. Y bueno, pues es lo que está haciendo ahora Radio Televisión Española con sus informativos. Esther, antes de seguir, vamos a detenernos un momento, solo un momento, en esta cuestión del nuevo Sálvame, de la familia de la tele. Es un programa, por recordarlo, totalmente irreverente, con todo tipo de salidas, un programa muy peculiar. ¿Eso se va a poder hacer en Televisión Española? No pueden hacer un Sálvame, son totalmente conscientes de que no pueden hacer un Sálvame. De hecho, aunque se sabe muy poco del programa porque ya sabemos que a la OSA Producciones, antes Fabricantes Estudios y antes la fábrica de la tele, les gusta mucho sorprender en televisión, lo que van a hacer es una especie de pueblo, de barrio, que se llama Bellavista, donde bueno, pues van a estar sus calles, su plaza, etcétera. Cada calle va a ser
digamos, una sección de cultura, de nutrición, de cuidados de animales, etcétera. Pero es verdad que están todos los personajes que estaban de Sálvame. Y yo me quedo con una frase que me dicen desde dentro de Radio Televisión Española, que es no se puede poner puertas al campo, y eso es verdad. Su esencia es la que es, ellos saben que se tienen que controlar, ellos saben que tienen que mantener una línea editorial, son totalmente conscientes, pero como decía María Patiño, igual dentro de unas semanas estoy hablando contigo y te estoy diciendo que me estoy mordiendo la lengua y me estoy envenenando. A ver, antes de seguir, no seamos demasiado ingenuos. Es una realidad que las televisiones públicas suelen convertirse o pueden convertirse en el chiringuito, digámoslo así, del partido político de turno, que en ese momento esté en el poder, pero es verdad que hay ocasiones en las que esto pues, se hace de una manera, digamos, más descarada. Repasemos algunos nombres. Silvia Inchaurrondo, Jesús Cintora y Javier Ruiz. Luego está el caso de Inés Hernández y de sus iconos. También David Broncano y lo que representa la revuelta. Ahora con La familia de la tele, donde es verdad que hay de todo, pero recordemos el cariz un tanto más politizado que tomó el último Sálvame, el Sálvame de los últimos tiempos. Más allá de los periodistas, Esther, más o menos cercanos a Moncloa, hay una forma de colar mensajes políticos que es hacerlo además a través del entretenimiento. Sí, es que, bueno, pues está demostrado que ya el mensaje político a través de informativos o a través de programas de actualidad con política son tan sumamente descarados que el espectador llega a un momento que los deja de escuchar o que directamente coge el mando y cambia de canal. Entonces, hacerlos a través del entretenimiento es una manera, digamos, y lo digo con comillas simples, de engañar al espectador. Cuando Broncano está hablando de la sanidad pública, de la vivienda, del mensaje de unos, el mensaje de otros, o Jesús Cintora se ríe de Almeida y del ayuntamiento porque van a dar una plaza a Mario Vaquerizo, ahí que nos hace mucha gracia, nos reímos y lo aplaudimos, pero realmente se está colando un mensaje que está por debajo. Y eso es lo que está ocurriendo realmente. Yo entiendo que todo este proceso tiene un porqué, ¿no? Tiene un motivo y tiene una serie de objetivos. El cerebro detrás de todo esto, lo sabemos, es José Pablo López. José Pablo López es el presidente actualmente de la Corporación de Radiotelevisión Española. Y le puedo decir que nadie del gobierno, absolutamente nadie, me pidió cuál era la hoja de ruta que yo tenía para Televisión Española. Eso por una parte. Aquí hay que recordar un asunto. El ente público, Televisión Española, Radiotelevisión Española, tiene como objetivo, por encima de cualquier otro, eso que llamamos servicio público, que tiene muchas interpretaciones, pero creo que todos podemos entender a lo que nos estamos refiriendo. Es una televisión que se financia a través de las arcas del Estado y creo que con eso pues está todo dicho, ¿no? No tiene publicidad, además, y su lucha por la audiencia pues no tiene que ver con la de las televisiones privadas. Parece, Esther, que José Pablo López está buscando de alguna manera llenar ese hueco que ha dejado Telecinco, eso entre otras cosas. Mira, yo de las fuentes que he hablado para este reportaje, hay una hay varias que aseguran que José Pablo es de los pocos presidentes que ha tenido Radio Televisión Española que sabe programar y que sabe jugar al juego de la programación. Es experto en ello, lo hace muy muy bien, conoce la televisión de una manera excepcional y sería un director o un CEO de una televisión privada maravilloso. Pero es verdad que lo que él pretende hacer en la televisión pública es muy complicado porque Radio Televisión Española tiene un mandato marco en donde se establece cuáles son sus funciones y sus funciones siempre han sido dos. La primera y por encima de todo el servicio público y la segunda la audiencia. Pero la audiencia entendida como hacer llegar ese servicio público al mayor número posible de espectadores. Ahora, aquí abrimos un debate mucho más complicado. ¿Qué es el servicio público? ¿Qué se entiende por servicio público? Ya que, claro, como siempre ocurre en Radio Televisión Española, pues hay dos bandos. Los que consideran que el servicio público es actualidad, cultura, información, pluralidad, televisión democrática, y los que consideran que el entretenimiento también es servicio público.
Además, es que se está dando otra situación que para mí resulta bastante curiosa, volviendo a la parte del proceso del que estamos hablando, y es que se están, no sé cómo decirlo, confundiendo las audiencias de Telecinco y Televisión Española, me refiero, y ahí era una especie de trasvase entre ellas. Sí, totalmente. De hecho, resulta muy gracioso porque ahora mismo tenemos una televisión con una esencia muy clara, que es Antena 3. Antena 3 es la televisión blanca y familiar. Antes teníamos a Telecinco como la televisión rebelde, la televisión que se salía de lo normal y que, bueno, pues está viviendo un cambio y ahora mismo está buscando su lugar. Y luego estaba la 1, o la 2 también, que era la televisión del servicio público. Y lo que ocurre es que, claro, José Pablo, que es muy inteligente, se ha dado cuenta de que esa televisión que ha dejado de hacer Telecinco es una televisión que ellos pueden acoger y traer audiencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Telecinco sube, la 1 baja. Cuando la 1 sube, Telecinco baja. Y es lo que ha ocurrido con el pasado mes de marzo, que Telecinco ha recuperado su segunda posición porque ha habido un trasvase del target y de los espectadores de la 1 a Telecinco, sobre todo y especialmente por la Isla de las Tentaciones. Quiero que hablemos de lo que se dice desde dentro, Esther, las fuentes que has consultado en los últimos días. Fijémonos, por ejemplo, en los grandes sindicatos, en los trabajadores de Radio y Televisión Española y en el famoso Consejo de Informativos. En un tiempo en el que, como ocurrió en Mediaset, los informativos están menguando, se están recortando los tiempos, donde la más pura esencia, digamos, del servicio público del ente se está, de alguna manera, olvidando. Nadie de dentro, ni siquiera los que habitualmente o tradicionalmente han sido más beligerantes que lo han sido para defender este tipo de cuestiones, nadie de dentro de esas personas dice nada. Además, cuando la programación con productoras externas está aumentando de una manera bastante clara, algo que siempre se ha criticado y mucho desde dentro de Televisión Española, algunas fuentes llegan a decir que si este proceso se hubiera producido con un gobierno de derechas, que no fuera del PSOE o que no fuera de la izquierda, estarían en pie de guerra. Y ahora mismo ahí dentro hay una realidad, es que no hay críticas y lo que hay es bastante silencio. ¿Por qué está pasando esto? Pues pues está ocurriendo que al final hay un pacto. Bueno, hay muchos pactos. Vamos a ver, los mayores críticos con este tipo de televisión, y cuando hablo de este tipo de televisión me refiero, por ejemplo, con Sálvame, o con esa televisión populista de cultura pop, surrealista, han sido siempre los partidos de izquierdas. No hace falta irse muy lejos para ir a Canal Red y ver, por ejemplo, a Pablo Iglesias criticando esa televisión de masas que nos descerebraba, que nos hacía más tontos, que nos quitaba el pensamiento crítico. Y bueno, pues ahora resulta que con un consejo de administración donde la mayoría son de izquierdas, o bueno, del gobierno de coalición, digamos así, nadie alza la voz. Es verdad que el Consejo de Administración ahora no tiene prácticamente ningún tipo de poder, pero los sindicatos sí tienen poder de movilización, los consejos de informativos sí tienen poder de movilización, y nadie habla ni nadie dice nada porque, bueno, pues a cambio están consiguiendo lo que quieren, que es visibilidad para sus formaciones políticas, que eso es muy importante en una televisión pública. Y es esta una de las claves, considero, de la situación, ¿no?, que se está viviendo en Televisión Española. Pues en fin, así es la nueva Televisión Española. Esther, gracias como siempre, gracias otra vez por tu análisis. Gracias a ti. Esther Mucientes ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y que está además también presente en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.